Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a esperar a Andrea, pero me presento. A quien no me conocéis, soy Blanca Aguilar, secretaria de Mensa Cívica, y voy a moderar esta mesa redonda sobre experiencias en restauración colectiva en Madrid. Ya que estamos aquí, pues bueno, hemos querido dar protagonismo a nuestros socios que están realizando experiencias muy interesantes que nos van a contar a continuación. Soy Andrea, soy socia de la cooperativa Germinando, una organización. Somos una cooperativa y, entre otras cosas, pues trabajamos en los temas de huertos escolares. Yo soy la coordinadora del área de huertos educativos o del área educativa y más centrada en la parte de huertos escolares. ¿Esto que le doy al botoncito así? Al de abajo. Al de abajo, así. ¿A dónde la apunto? Hacia acá. Vale, pues nada, estas somos nosotras, Germinando, que es una cooperativa de iniciativa social. Es una cooperativa formada por mujeres, principalmente. No quiere decir que no trabajemos con hombres, pero uno de los objetivos era precisamente crear entornos de empleo facilitadores y tal para las mujeres, ¿no? El objetivo principal es crear nuestro propio proyecto de trabajo, intentando sortear las lógicas del capitalismo, lo cual no es nada fácil. Trabajamos desde la economía social y solidaria. Poner en marcha y desarrollar proyectos que sean transformadores para crear otro modelo de sociedad, siempre con la agroecología, con el ecofeminismo y la economía social y solidaria como ejes transversales que están en todos nuestros proyectos. Y una de las patas fundamentales es el cuidarnos a nosotros, cuidar a las personas con las que trabajamos y, por supuesto, cuidar nuestro entorno, ¿no? Estas son algunas de las integrantes de Germinando. No están todas, somos 12 en total, pero bueno, ese es nuestro picnic veraniego, que es también otra de las patas, el cuidarnos, crear los espacios para cuidarnos, ¿no? En concreto, en la parte de huertos, en el área educativa, como os digo, la parte en la que yo más estoy son los huertos escolares. Trabajamos desde diferentes patas, bien elaborando materiales didácticos y programaciones que facilitan el trabajo de los centros educativos para poder ir incorporando los huertos escolares en su currículo, que no sea un solo ir a plantar y regar y ya está, que también es importante, sino que alrededor de eso se pueden aprender pues muchísimas otras cosas, ¿no? También trabajamos directamente en la dinamización e impartición de actividades y sesiones con el alumnado, y formación al profesorado. O sea, elaboramos materiales y también hacemos la parte de formación al profesorado, porque no es fácil a priori incorporar, salir del aula, ¿no? Ampliar la mirada fuera del aula parece que a veces cuesta un poco. La perspectiva es desde la agroecología escolar, es decir, la agroecología, ¿no? El análisis crítico del sistema agroalimentario, trasladándolo al colegio, a la parte educativa, es pensar como que los coles son un pequeño sistema agroalimentario, ¿no? Ahí están todos los elementos. Integrando el huerto está la parte productiva, pero también puede ser con proyectos como los que trabaja Barúa, hablando con las empresas de comedor y demás, ¿no? Para que se haga consumo de proximidad y demás. Está todo el tema de compostaje para cerrar ciclos dentro del propio cole, están las personas y, por supuesto, el comedor, las familias, los profes, ¿no? Es todo un pequeño sistema agroalimentario. Desde esta perspectiva se puede ampliar mucho más la mirada de la educación ambiental y saltar de una vez salir del cubo amarillo y las 3 R's y hacer una educación ambiental con sentido y que realmente sea transformadora, ¿no? El huerto escolar es un espacio en el que se pueden adaptar un mogollón de contenidos curriculares, obviamente de ciencias, del área de ciencias, ¿no? O ya en el instituto, biología, física, química. Pero no solo, también se puede hablar de lengua, elaborando recetas, o se puede trabajar matemáticas midiendo los bancales, ¿no? Y, por supuesto, un montón de contenidos transversales. Permiten también bajar a tierra, entre comillas, y literalmente la ciencia, ¿no? Que no sea esa cosa que hacen por ahí en las universidades y tal, sino que en los mismos huertos escolares podemos investigar y desarrollar un montón de conocimiento asociado a la biodiversidad, la observación de los ciclos, de los cambios del ecosistema, con todo el tema del cambio climático, etcétera, ¿no? Reconectar, por supuesto, con lo rural. Las semillas nos vienen de un lugar, la comida viene de ciertos lugares, y en las ciudades esa reconexión es muy importante, ¿no? Y un análisis significativo, vivencial,
y crítico del sistema agroalimentario, de qué supone alimentarnos y qué consecuencias tiene y qué limitaciones tiene, ¿no? Y desde ahí se puede incluso hacer mucha incidencia social y política, no solo por la propia sensibilización y concienciación de los chavales y chavalas, sino en sí mismo el acto de sembrar y cultivar y demás, ¿no? Desde Germinando hace un par de años, antes de la pandemia, a mí sobre todo me dio una locura así de empezar a pensar cuántos huertos escolares había en España, ¿no? Pensando esto de no estamos locas, sabemos lo que queremos y lo que hacemos, y con esa sensación desde los huertos, desde los centros educativos, que estaban muy perdidos, que se sentían muy solos, ¿no? Esto es muy difícil. Empezamos a hacer un mapeo de huertos escolares a nivel estatal. Hace unos años hizo Ballesteros, el que hizo un mapeo sobre los huertos urbanos. ¿Goyo? Goyo, gracias. Goyo Ballesteros. Y cuando lo presentó, él contabilizó, ¿no?, la evolución de los huertos comunitarios, huertos urbanos y tal, y mencionó explícitamente que no se habían contabilizado en ese crecimiento exponencial, no se habían contabilizado los huertos escolares. Entonces dije, vamos a verlo. Entre medias ha llegado la pandemia, yo he sido madre y esto es un poco loco últimamente, pero básicamente los datos preliminares que tenemos es que hay redes de huertos escolares, ¿no?, programas desde los municipios o desde las autonomías que están fomentando los programas de huerto escolar, incluyendo principalmente el tema de la alimentación saludable y sostenible, y el cierre de ciclos a través del compostaje, y luego hay muchas iniciativas dispersas, ¿no?, de gente, coles que empiezan, o familias que empiezan a tener los huertos. Aquí, por ejemplo, en Madrid tenemos la red de huertos escolares del ayuntamiento, son 207 centros educativos los que están dentro de la red, que no son todos los centros que tienen huerto escolar, ¿vale? Cada año entran unos 10 coles por presupuesto a la red, pero hay muchos más que no. Entonces, bueno, los datos son que hay más de 3.000 centros educativos con huerto escolar en todo el Estado español, que si nos ponemos a echar números, ¿no?, teniendo en cuenta un cole con 2 clases por nivel, con unos 25 alumnos por clase, que normalmente son, ya sabemos, 28, 30 y demás, tenemos en realidad un alcance potencial de más de 1 millón de niños y niñas que están ya trabajando o con acceso al huerto, ¿no? Y que además, por supuesto, esto es expansivo, están también sus familias, están sus profes, están las empresas de comedor, está, en fin, ¿no? Es un alcance potencial muy grande que creemos que tienen los huertos escolares. Por mencionar así algunos de los proyectos que llevamos, pues un pequeño resumen, si quieres. El libro viajero es otro proyecto loco que empezó a partir de un profe que es muy genial, que tienen un súper proyecto de huerto escolar en el que participa toda la comunidad educativa, tienen el Club de la Naturaleza y demás, está el cole en Talavera, se llama el Colegio Bartolomé en Calao. Es un profe colega que un día me propuso hacer un intercambio de semillas entre nuestros coles y el cole de Talavera, de tal manera que en cada cole se creara un banco de semillas, a ser posible con semillas tradicionales de los que recogiéramos, ¿no?, de los abuelos, las abuelas y tal. Esto fue hace 3 años. Empezamos con 3 coles, cada cole tenía que elaborar el primer trimestre un libro en el que contaba las experiencias sobre su huerto, lo que estaban aprendiendo y tal, y ponían las semillas que habían ido recolectando, bien de las familias o desde su propio huerto. Y ese libro se mandaba el segundo trimestre a otro cole, se hacía un enlace, ¿no?, entre los 3 coles, y el tercer trimestre lo envía otra vez. En cada vez que te llegaba un libro, tú ponías semillas que habías cogido de tu huerto y tal, aportando semillas a ese banco de semillas que se había creado. Con la pandemia subimos a 6 coles, tuvimos que pararlo, y este año este curso lo hemos iniciado con 12 colegios en total, de todo el estado también, que están intercambiando y creando cada cole su banco de semillas. No solo las semillas, sino también las actividades, las experiencias, lo que van aprendiendo y tal, que está sirviendo mucho, nos lo cuentan los profes, que cuando les llegan se les ocurren muchas ideas para seguir trabajando, ¿no?, pues con el tema de la alimentación, los contenidos y demás. La idea es que cada cole cree su banco de semillas y que el año que viene
se vayan ampliando. De hecho, ya nos han pedido otros coles que se van enterando pues que quieren entrar, ¿no? Bueno, para conseguir la financiación de esos son los coles, no se ve mucho, pero bueno, hay de Talavera de la Reina, de Vitoria, de Alberche, de Las Rozas, de Madrid hay 3, de Milagros que está en Burgos, Torrelodones, de Urchillo en Orihuela y Badajoz. Hay institutos de secundaria también y colegios. Esas son pues, algunas fotillos de las semillas que se han ido recolectando, una foto del libro, la llegada de uno de los libros, ya veis que no es... son bastante grandes porque, claro, van metiendo las semillas en las fotos y tal, y cómo se van creando los bancos de semillas. La idea es que ellos, los coles, siembren esas semillas en sus propios... Aquí es pues, la muestra de uno de los guisantes sembrados en uno de los coles. Para este proyecto no teníamos financiación. Empezamos un poco a hacerlo por amor al arte y montamos también un crowdfunding que nos ha permitido sobre todo el poder pagar los envíos de los libros, porque son 12 libros que ya pesan, tienen semillas y demás, para que a los coles no les cueste dinero mandarlo, ¿no? Otro proyecto que también acabamos de empezar es Semillas por el Clima, que lo estamos haciendo gracias a la subvención del Ministerio, y con la asociación La Troje, que es una asociación que trabaja en Madrid desde hace más de 10 años en la recuperación de variedades locales de la Sierra de Madrid, bueno, y de Madrid en general, variedades locales y adaptadas. En este proyecto participan 7 centros educativos de toda la Sierra madrileña, Sierra Oeste y Sierra Norte, y es un proyecto de ciencia ciudadana. Los niños y las niñas son cuarto, quinto y sexto. Ya han empezado a investigar sobre las implicaciones del cambio climático y la fenología de las plantas, de los cultivos, específicamente de judías. Han seleccionado muchas judías de aquí, tradicionales de la sierra. Van a sembrarlas, van a observar su crecimiento, y midiendo la temperatura y demás para ver cómo afecta el cambio climático, sacar conclusiones. Y paralelamente van a investigar sobre semillas, usos y tradiciones de sus pueblos para recolectar más semillas y seguir investigando sobre esto. Con estos la idea es crear una red de semillas también, pero en el eje de la sierra, partiendo de las semillas que nos ha donado La Troje, que han sido recolectadas a lo largo de los últimos años por la sierra, ¿no? Estas son las fotos de algunas de las variedades que van a replicarse. La idea es que, contrastando los diferentes datos que observen, es ver si llegan a la conclusión de que a mayor biodiversidad, mayor resiliencia para poder afrontar los retos del cambio climático. Y esta es la parte que tienen también eso, para contactar y recuperar el conocimiento tradicional, pues tienen que ir a hacer entrevistas con el pueblo, recuperar los conocimientos, pedir semillas y demás para ir guardándolo. Y luego cada una de las semillas van a extraerlas y las van a enviar a los otros coles, ¿no? Para crear todo ese banco de semillas. Otro proyecto que también ha sido gracias a la actividad diaria que tenemos en los huertos escolares y esta dificultad para que los profes y las profas integren el trabajo del huerto con los contenidos, ha sido el hacerles muy patente, hacerles ver de una forma muy directa la relación directa entre la alimentación saludable, que ellos lo tienen que trabajar como contenido transversal en todos los niveles educativos, con el huerto, ¿no? Y una de las formas que se nos ha ocurrido ha sido, cuando hablan de la alimentación saludable, que antes era la pirámide, ahora es el círculo, ¿no? Y todos los años lo repiten y tal, van poniendo ahí los alimentos, pues cuando se mencionan las legumbres, que ese trabajo sobre las legumbres se haga directamente en el huerto. Entonces, desde la red de huertos escolares de San Sebastián de los Reyes, que yo estoy coordinando, hicimos este proyecto, que es toda una guía didáctica con 3 actividades por trimestre para todos los niveles, para incorporar, para hacer un bancal de las legumbres en el que ir trabajando todos los contenidos relacionados con la alimentación saludable y con el cuidado del suelo, ¿no? Porque las legumbres son leguminosas que retienen nitrógeno y son plantas mejorantes del suelo. Entonces vamos relacionando también con la importancia, lo mismo, de la diversidad de cultivos y las rotaciones dentro del propio huerto. La idea es que cada año seleccionan un bancal, que es el de las legumbres, y ese bancal se va
incorporando en las rotaciones del propio diseño del huerto, ¿no? Y bueno, pues que se trabajan todos estos ODS en la Agenda 2030 para también con esto que ahora tiene la nueva ley educativa, hay que incluir la Agenda 2030, ¿no? Obligatoriamente, muchas veces, claro, la Agenda 2030, acabar con el hambre en el mundo, esto es muy difícil, los coles pues no... Bueno, nadie va a acabar con el hambre en el mundo, pero que es muy difícil incorporar al discurso educativo. Les hicimos esta pequeña infografía para demostrarles que en realidad ellos, por el hecho de ir al huerto y hacer actividades en el huerto, ya están trabajando 2 ODS, que es el 4, la educación, y el 13, acción por el clima. Pero que además incorporaban todo esto de las legumbres, pues estaban trabajando también todos otros ODS, ¿no? Estas son algunas de las actividades que dieron pie a este proyecto, que son actividades que hemos ido haciendo nosotras, por ejemplo, en matemáticas, ¿no? El conteo con legumbres y hacer series y demás, el dibujar y observar las legumbres, haciendo un cuaderno de las legumbres con cada una de las plantas, bueno, el hecho mismo de cultivarlas, ¿no? Ya es abril, las habas en el mandil, la siembra de los garbanzos y luego la observación de los nódulos de las bacterias para que vean que efectivamente hay unas bacterias ahí trabajando y recuperando el suelo, ¿no? Y por último, creo, este proyecto que estamos también desarrollando ahora junto con el Ayuntamiento de Madrid y Amigos de la Tierra, que es para trabajar directamente, dándonos cuenta de esto de los ODS que tienen que incorporar y no saben cómo, pues para trabajar directamente los ODS a través del huerto, con diferentes propuestas educativas enfocadas al desperdicio alimentario, al cierre de ciclos, a la agricultura ecológica y a la diversidad. Elaborando una maleta pedagógica para que lo puedan incorporar, haciendo una campaña de sensibilización comunicativa que acaba de publicar Amigos de la Tierra. Estamos impartiendo diferentes, bueno, 120, esto es la copia total del proyecto, 120 talleres en diferentes centros educativos de la red de huertos escolares, ¿no? Y sí que se enfocó un poco en los que tuvieran, por ser un proyecto del ayuntamiento, pues en los que fueran de la red. Y también estamos haciendo formación online, tanto a educadores y educadoras ambientales que están ya trabajando en los huertos escolares para que a ellos les sea fácil trabajarlo, como al profesorado para que lo puedan empezar a incorporar. Y hay una pequeña patita ahí que es también la de la formación al personal de comedor y cocina para que sus actividades que hacen también, ¿no? En esa parte conoce más Abel, empiecen a incorporar esta relación, tienen el huerto ahí, lo pueden usar en el recreo del comedor o hablar, ¿no? Durante la comida. Perdón, Andrea, te queda un minuto. Y ya está. Vale, hemos visto. Vale, pues muchas gracias por contarnos vuestra experiencia en torno a huertos escolares. Os iremos siguiendo muy de cerca vuestro trabajo, me ha parecido muy interesante. Bueno, doy paso a Abel, que nos cuente también qué están haciendo en Madrid, en el ámbito de la restauración colectiva de madrileña. Estos proyectos los conocemos mejor, pero bueno, vamos a dejar que los explique con detalle. Vale, ¿había una presentación también? Sí. Bueno, pues mi nombre es Abel Esteban, coordino desde hace unos 7 años aproximadamente el programa Alimentario Cambio de la cooperativa Garúa. Inicialmente era un proyecto que lanzamos para continuar el trabajo tanto con los colegios de la Fundación FUEL, 3 colegios concertados, y ampliar el trabajo a centros públicos de infantil y primaria. Y bueno, como hemos podido ampliar ese trabajo, pues es, digamos, la denominación de nuestro programa en esta línea de trabajo de promoción de una alimentación más saludable y más sostenible en ámbito escolar. El programa lo desarrollamos desde la cooperativa Garúa. Somos una cooperativa con muchas similitudes a las de Germinando. De hecho, compartimos una cooperativa de 2º grado. Nos dedicamos básicamente a promover la transición ecosocial en diferentes ámbitos. Uno de ellos sería la alimentación, muy centrada en la alimentación escolar, teniendo en cuenta que somos un equipo de un territorio urbano poco agrario, ¿no? Muy de un espacio de consumo principalmente, como en Madrid. Y bueno, en otros ámbitos y a través, pues desde la educación, tanto formal como no formal, como
una labor más de consultoría o de acompañamiento de proyectos que intentan poner en marcha esa transición ecosocial en diferentes sectores. Uy, sí, esto ya es cosa mía. Y bueno, esta es nuestra web. Como os decía, en el programa Alimentar al Cambio estamos muy centrados en promover esa transición en comunidades escolares a través de principalmente dos actividades. Una tendría que ver con poner en marcha programas de sensibilización y formación lo más amplios que podemos en cuanto a trabajar con los diferentes actores de la comunidad educativa implicados en esa alimentación, que tiene como espacio estrella normalmente el comedor escolar, a diferencia del huerto, un espacio más, diría que amable, más creativo y tal, pues el comedor escolar como uno de los grandes espacios de conflicto cotidiano en un centro educativo, donde hay variables como, por ejemplo, la pela, que están siempre ahí, digamos, marcando y poniendo límites, pero un espacio pues, con un potencial muy, muy grande de incidencia en el sistema agroalimentario, teniendo en cuenta que durante más de 200 días al año pues tienes desde cerca de 100 en algunos centros más de 500, 600 personas alimentándose de lunes a viernes, ¿no? Durante todos los días del calendario escolar. Hay muchos kilos, muchas toneladas de alimento que pasan por estos espacios. Desarrollamos esos programas de sensibilización cuando tenemos la oportunidad, cuando nos dejan, tiene mucho que ver con el modelo de gestión de los comedores. Hacemos también un trabajo de consultoría, de asesoría técnica para ver qué transformaciones, qué mejoras se pueden implantar principalmente en el comedor, pero a veces también en otros ámbitos, digamos, alimentarios de la escuela, como puede ser pues, la comida que llevan los y las peques al recreo y que puede pasar por acuerdos de comunidad y en ese sentido promover una alimentación más procesada, una alimentación más natural, por ejemplo. Podríamos hablar de desayunos, extraescolares, etcétera. Y no tanto con comunidades escolares, sino más pensando en las administraciones, también hacemos ese trabajo de incidencia en las licitaciones que en la mayoría de centros educativos determinan cómo es el modelo de comedor escolar. Hemos tenido la suerte de trabajar con bastantes centros en los últimos años a través de diferentes proyectos y en colaboración pues, con diferentes organizaciones. Aquí he puesto alguna de ellas, podrían estar también OCT, podría estar Mensa Cívica, podría estar Germinando. Espero que pronto pueda estar ahí también Fundación Federico Fiedner, que la pandemia frustró ahí casi el arranque de un proyecto, pero bueno, ahora mismo estamos trabajando mucho con CERAI, en colaboración con la red de escuelas infantiles municipales de la Ciudad de Madrid, unas 80 escuelas, en este proyecto Menú Sostenibles Planeta Saludable. Estamos trabajando con otros centros educativos concertados o privados que han demandado nuestros servicios. En su momento fue FUEM, ahora mismo Colegio Siglo XXI. Estamos trabajando con centros públicos gracias al apoyo de financiadores como puede ser la Fundación Daniel y Nina Carasso, Fundación Fomento Hispania. Buscamos la colaboración luego con diferentes actores como Quinatur. Y bueno, digamos que somos conscientes de que es un ecosistema donde participamos muchos actores. Nosotros hemos ido desarrollando esa especialización y bueno, pues ahí intentamos trabajar en red. Me he planteado resaltar pues, algunos resultados de nuestros últimos proyectos, digamos, de los últimos años de trabajo y plantearos al final de mi intervención pues, cuáles serían como próximos retos que nos planteamos. Esta foto es una formación a cocineros y cocineras de la red de escuelas infantiles municipales que pudimos hacer dentro del proyecto Mares o en colaboración con el proyecto Mares. Y que molan mucho estas formaciones porque los profesionales, los y las, sobre todo las profesionales de las cocinas, en los colegios o escuelas infantiles son trabajadoras con un nivel de compromiso por lo general muy grande, con poca visibilización, poco reconocimiento, a veces poca formación, pero con muchas ganas de que sus niños y niñas y mayores coman bien y mola mucho currar con ellas. A ver si se anima esto. Bueno, pues en primer lugar, uno de los resultados, pues hemos podido desarrollar en diferentes proyectos
un buen abanico de recursos y de propuestas metodológicas para trabajar con diferentes tipos de comunidades escolares. Dentro del proyecto este que os comentaba con CERAI, que desarrollamos con la red de escuelas infantiles 0-3, las que suelen ser municipales, pues hemos creado ya un abanico bastante grande de maleta pedagógica para las educadoras, guía para familias, extensa y reducida, pósters. Tuvimos que generar bastantes recursos audiovisuales cuando durante la pandemia no podíamos tener actividad presencial. Y bueno, ahí en nuestro blog dedicado, especializado en alimentación escolar, podéis encontrarlo. Previamente habíamos trabajado más en perfil de colegios de segundo grado de segundo ciclo de infantil y de primaria, ¿no? Entonces también tenemos una serie de recursos más adaptados a esa edad y hemos podido desarrollar además también recursos orientados al profesorado o a técnicos de diferentes dispositivos, digamos, o servicios que están trabajando pues con familias. Ahora os comento algún ejemplo. Y todos estos recursos son abiertos y están disponibles en nuestro blog alimentarelcambio.es. Hemos llamado a demasiadas cosas alimentarelcambio.es, pero bueno, esperamos que así sea más fácil que os acordéis de nosotras y que podáis encontrarlos. En segundo lugar, hemos llegado a un punto en el que nos hemos aburrido un poco y sobre todo frustrado en la mayoría de los proyectos ver que estábamos llegando al mismo perfil de participantes, principalmente cuando nos planteamos que a través del colegio también podemos impactar en la cultura alimentaria de una parte de la comunidad, de una parte de las familias o profesorado que forman parte de esas comunidades escolares, ¿no? Yo suelo decir que me he aburrido de hacer actividades para mis iguales, para los blanquitos y blanquitas, cuando en muchos de los colegios que curramos hay un porcentaje de la comunidad racializada, que en algunos casos es dominante y que rara vez pasaba por nuestras diferentes propuestas, ¿no? Entonces desde ahí pues nos hemos planteado de qué manera podemos transformar lo que venimos haciendo para tener un poco más de impacto, ¿no? A mí, por ejemplo, la experiencia personal, entrar a la asociación de familias de la escuela infantil de mi hija con muchísimas familias migrantes y racializadas y ver que solo estábamos los y las blancas, fue como un shock muy grande, ¿no? De tomar conciencia también de cuáles son esas barreras que tiene esta parte de la población y qué privilegios tenemos las personas no racializadas. Bueno, vamos a intentar llegar ahí, ¿no? Bueno, pues una de las claves está siendo vamos a hablar menos, vamos a ser menos pesados, vamos a echar menos chapas y vamos a aprovechar, ya que estamos hablando de alimentación, a comer, a tocar, a probar más alimentos, ¿no? A hacer actividades más prácticas con la idea de llegar así a más familias en las que vamos a intentar meter nuestras ideas, objetivos de aprendizaje claves, pero con el gancho que yo creo que nos gusta a todos y a todas, de poder comer y antes de comer pues poder manipular, ¿no? Y que con los peques sale muy bien. Entonces, bueno, hemos empezado a hacer actividades más prácticas, a veces solo para peques, a veces para peques con familias y bueno, empezamos a tener un público, digamos, más diverso del que veníamos teniendo. Y bueno, seguimos ahí lanzando propuestas a diferentes centros de estos talleres prácticos. También innovando un poco pensando en qué metodologías pueden tener más gancho, ¿no? Hemos desarrollado, siguiendo la metodología de los escape room, pues un recurso más móvil. No te puedes llevar un escape room a un centro escolar, montarlo en un centro escolar va a ser una tarea muy complicada, pero sí que hemos desarrollado unas mochilas de escape que siguiendo esa lógica de ir resolviendo pruebas, ir avanzando, pues está teniendo muy buena acogida. En este caso, para trabajar con alumnado de secundaria y de bachillerato, en el que además pues ya llegamos a otra, bueno, se incorporan otras dimensiones, ya es alumnado que empieza a tener mucha más autonomía en una parte todavía su alimentación y está teniendo una acogida muy, muy buena. Apostando también por juego como otra de las claves para que las actividades sean más atractivas, puedan ser más demandadas, por la participación de familia. Este es el ejemplo, bueno, fotos de algunas de las gincanas que hemos hecho, a veces solo con los profes en horario escolar, a veces liando a las AMPAs o a las AFAs en horario extraescolar, con bastante buena acogida también. Y bueno, y en esa línea original que os planteaba, pues
orientando también nuestras intervenciones a quienes pensamos que van a tener una mayor necesidad en muchos de los barrios en los que estamos o queremos estar presentes de alimentarse mejor, que son aquellas personas atravesadas por la precariedad. Y en este caso, pues buscando la colaboración con Save the Children, y hemos tenido la fortuna, digamos, de trabajar con ellos en una guía de alimentación saludable. Nosotros utilizamos, digamos, la alimentación saludable como llave maestra para poder luego incorporar todos los elementos de sostenibilidad que podemos, ¿no? Pero sabiendo que la receptividad hacia la alimentación saludable es mucho mayor que cuando tú planteas el trabajo en torno a alimentación sostenible, ¿no? Y bueno, esta es una de las líneas que queremos seguir desarrollando. Un tercer resultado del que estamos bastante contentos, ya hace años, en colaboración en un proyecto en el que estábamos con Germinando, pusimos en marcha un piloto de compra directa de escuelas infantiles municipales con una agrupación de productores hortícolas de Rivas hacia Madrid, donde se concentra buena parte de la producción ecológica certificada en la Comunidad de Madrid de hortícola. Y bueno, hemos conseguido que durante varios cursos se mantenga y ahora este año estamos consiguiendo que escale. Se ha mantenido al principio 2 escuelas, luego se incorporó otra y pensamos que a lo largo de este curso podemos acercarnos a 10 escuelas, que también es una de las demandas de esta agrupación de productores para que el esfuerzo que han hecho de articularse orientados a las necesidades de la cocina de una escuela infantil con mayores volúmenes pueda ser algo más sostenible, estable para ellos porque alcanza niveles de rentabilidad económica, ¿no? Y además estamos incorporando, algunas escuelas se están enrollando, las comunidades escolares y están además ofreciéndose, digamos, para que familias de esas escuelas puedan crear grupos de consumo, un poco pues también como parte tanto de complemento a las ventas como además de impulsar esa creación de cultura. 2 minutos, perfecto. Estamos en los próximos pasos que nos planteamos. Pues en primer lugar, seguimos trabajando con el Departamento de Educación Infantil del Ayuntamiento de Madrid. Se está trabajando ahora en la licitación que debería consolidar, ampliar los criterios de alimentación saludable y sostenible que ya se introdujeron hace 6 años, en parte gracias a que estábamos ahí actores, digamos, en su momento como una parte de actores de Madrid Agroecológico, que en ese momento de oportunidad política pues conseguimos ahí introducir una serie de innovaciones. Estamos trabajando con las técnicas para consolidar, ampliar esos criterios de incorporación de ecológico, de circuito corto, de sacar de los menús determinados alimentos, pero sobre todo de mejorar el sistema de control y de seguimiento de esos criterios, porque sabemos que las licitaciones van incorporando cosas, pero que luego es muy difícil que esos criterios que se incorporan se comprueben, se cumplan, y para que se cumplan hay que comprobarlos, porque bueno, es un contexto que en muchos casos no es nada facilitador, ¿no?, de que estas cosas se apliquen. A nivel gobierno autonómico lo intentamos, no tuvimos ningún tipo de éxito, necesitamos, pongo ahí aliadas, o un milagro más bien diría, pero bueno, ahí seguiremos. En breve vamos a celebrar una jornada el 27 de abril en la Casa Encendida y uno de los espacios va a ser para averiguar un poco qué ha pasado con el nuevo sistema de homologación de las empresas de comedor escolar que aplican los colegios de infantil y de primaria en la Comunidad de Madrid desde este año y del que sabemos muy poco. Entonces estamos montando una mesa redonda donde haya gestoras, donde va a haber una persona de la Consejería de Educación, donde haya madres de comisión de comedor, estamos intentando liar a algún director y bueno, para tener un diálogo y enterarnos de qué ha pasado con este nuevo sistema de homologación. También pongo ahí pues cómo pasar de las intervenciones, de los programas de sensibilización, intervenciones digamos más puntuales, llegamos los marcianos, desarrollamos una serie de actividades y desaparecemos a ayudar a poner en marcha procesos en las comunidades, normalmente escolares, aunque nos estamos planteando superar esa barrera, ¿no?, puesto que hay comunidades escolares que están inmersas en las comunidades de su barrio. Y bueno, pues ahí algo interesante, por ejemplo, es
un piloto de GastroLab, meter la cocina en horario lectivo, al igual que planteaba Estrella, como el potencial de los huertos escolares ya están muy consolidados en un montón de centros y cada vez con mayor desarrollo, podríamos decir, curricular, mayor coordinación con el profesorado, pues plantearnos que una cocina debería ser un aula o un laboratorio más de un centro escolar donde trabajar diferentes contenidos. En uno de los coles que aparecía en uno de esos proyectos, en República de Venezuela, de Madrid, vamos a hacer en el mes de mayo durante una semana un piloto de este laboratorio de cocina con alumnado de tercero de primaria. Vamos a ver qué tal sale. Porque el huerto lo llevamos nosotros. Sí. Ah, Y hay un huerto estupendo, vamos. Y por último, pues bueno, un reto ahí pendiente, pues el ayudar a organizaciones que tienen sus comedores colectivos o a gestoras que gestionan los comedores colectivos de organizaciones a ambientalizar sus comedores, sus servicios, teniendo en cuenta que muchas veces desde las comunidades escolares nos llaman, oye, necesitamos un servicio de una cocina externa, o ¿qué empresa nos recomendáis? Y sinceramente no tenemos un Cuinatura en la Comunidad de Madrid a quien recomendar, o un Ecomencha de Cataluña u otras empresas que conocemos y cuya propuesta de trabajo nos gusta. Nos parece que va más allá de la mercadotecnia que incorpora la sostenibilidad, ¿no? Y bueno, pues estamos ahí abiertos. Ya hemos tenido experiencias de trabajo con varias instituciones, normalmente fundaciones o coles concertados, y ahí estamos a disposición de poner a disposición nuestro conocimiento y nuestras redes, puesto que hay cosas que es trabajar con jefes de cocina especializados, etcétera, pues para ayudar a mejorar esos servicios, ¿no? Y que de verdad apuesten por esa transición, por el alimento agroecológico, por la soberanía alimentaria. Y hasta aquí. Muchas gracias, Abel. Vale. Perdona, porque tengo que hacer visitas a huertos escolares que mañana no hay cole. Quería comentar así para dejarlo que una cosa muy loca que nos pasa en los huertos escolares, por ejemplo, es que muchas veces no se puede comer la comida que se cultiva. Y es una cosa que cada vez más, lo dejo aquí para luego, porque con todo lo que ha comentado Abel, ¿no? Tiene mucho que ver que cada vez más los niños nos preguntan si la comida del comedor es la comida que ellos cultivan. Y es algo que, claro, da mucha pena decirles, bueno, primero porque solo salen 5 lechugas, pero tienen mucho interés los niños, evidentemente, hacer esa conexión, y es algo muy loco, y es que como no se puede asegurar la trazabilidad entre el huerto del cole y el comedor, no lo pueden comer. Lo dejo ahí, ¿no? Que es una de las cosas que tenemos que empezar a trabajar también en este sentido, porque es bastante, para cumplir estos potenciales objetivos que tenemos, es bastante loco que los niños del cole no puedan comer los cultivos de su huerto, o sea, la perversión del sistema alimentario ya... Y ahí lo dejo, y con esto de un bizcocho, lo siento. Muchas gracias, Andrea. Bueno, doy paso a Daniel Díez. Sí. Bueno, respecto a lo que ha dicho ella, yo abriría un debate higiénico-sanitario respecto al tema de comer la comida del huerto. Aquí el responsable de su APP viene la parte técnica de que está muy guay el tema de los huertos, pero y de los alimentos de proximidad y de los huertos de Madrid agroecológico, pero lo primero que hay que asegurar es la seguridad alimentaria de un colectivo muy vulnerable. Entonces choca a veces un poco, o hay que ver cómo hacerlo para que esto pueda hacerse viable y que garanticemos la seguridad alimentaria de todo el colectivo, todos los niños que van en los colegios. Bueno, yo soy Daniel Míguez, vengo de la Fundación Federico Flinders. Somos una fundación que tenemos 2 colegios en Madrid. Es el trabajo. Vale. Hacia allá. Tenemos 2 colegios concertados. Tenemos más de 2.200 alumnos, desde niños de unos meses a alumnos de bachillerato. 1.600 alumnos y 200 trabajadores aproximadamente, ahora con la pandemia es esa cantidad, antes eran más, y 200 trabajadores hacen uso del servicio de comedor cada día.
yo me incorporé a la fundación en el 2004, hoy hace 18 años me incorporé, precisamente. Y entonces nos planteamos con la gerencia qué se podía hacer para hacerlo un poco mejor. Había una empresa, yo vengo de la empresa de empresas de restauración colectiva, de grandes empresas de restauración colectiva, y junto con la gerencia nos planteamos qué se podía hacer. De momento necesitábamos conseguir más autonomía, no depender de una empresa de catering que era quien daba el servicio. Entonces pasamos a gestión propia de los comedores de la fundación para tener más autonomía. Optimizamos, claro, al final cuando hay una empresa en volúmenes tan grandes de compras, pues directamente gestionamos nosotros las compras de materia prima y así podíamos asumir el coste del incremento. Lo que hice lo primero es buscar proveedores. Estamos hablando del año 2004. El tema de proveedores de ecológico era como algo muy marginal. Era un mercado donde todos los envasados eran chiquititos. Yo iba a las ferias y cuando hablaba, primero busqué de proximidad. Hablé con el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid, que es muy chiquitito porque hay muy poca producción. Y entonces busqué y dije, ¿qué se produce en Madrid? En Madrid se producen ajos, vino y aceite en cantidad suficiente para suministrar a comedores grandes. La realidad en comedores pequeños, en comunidades como Valencia, que a lo mejor tienen huerta al lado, es diferente, o en Cataluña, Aragón, no sé, que tienen huerta al lado es diferente. En Madrid no se produce mucho ecológico en volúmenes suficientes y con las garantías sanitarias adecuadas, con sus registros sanitarios, su trazabilidad y todo para poder suministrar a colegios a consumos tan altos. Entonces, no había en Madrid. Me iba a ferias y en España había productos que no había tampoco. Pues empezaba con la pasta, pues pasta y arroz. Me tenía que ir a Italia. En Italia se producía en bolsas de medio kilo, eran todo dificultades, pero bueno, íbamos trabajando. En el tema del ecológico, cuanto más demanda haya, más oferta habrá. Hablábamos en foros en aquella época que a mí no me valía que me trajeran un cajón de zanahorias o de lechuga lleno de arena a la cocina. A mí me hacía falta el paso intermedio, un transformador, que esa zanahoria ecológica me la cortara, la congelara y me la trajera, porque yo no podía cambiar mis métodos de trabajo, porque entonces subía unos costes de personal, unos costes inasumibles. Yo no puedo cambiar mi forma de trabajar, sino tienen que cambiar los productores, aumentar la oferta. Con los años eso ocurrió, fuimos contactando, no solamente nos importa el dar alimentos ecológicos, sino qué hay detrás de ello. Por ejemplo, con Riedpel, pues no solamente nos importa que la pasta sea ecológica, sino qué proyecto medioambiental hay detrás de esto. O sea, puedes comprar más barato, sí, pero no va a tener a lo mejor el impacto medioambiental que tiene el consumo de estos productos. En estos años hemos usado algunos productos, algunos con la pandemia se ha ido un poquito, esto ha sido un poco desastre, pero bueno, damos pasta ecológica, legumbres, todas en ecológico, lácteos, huevos y arroz. Arroz ahora no, porque igual se fue el coste, hamburguesas, albóndigas y salchichas vegetales. Tampoco es complicado también a veces querer cambiar la forma de comer de los alumnos. A veces dice, bueno, pues voy a reducir la proteína animal. Vale, está muy bien, es algo que debemos ir hacia allí, pero estamos en España, la gente tiene unas costumbres. No podemos también, a las familias les cuesta mucho decir, le dicen, te voy a dar hamburguesa vegetal y te dicen, lo que quieres es ahorrarte, darme un filete. Entonces es complicado cambiar ciertas costumbres culturales, pues bueno, es complicado. Tomate de tritura ecológico como base para muchos de los platos.
También hicimos otra cosa, aparte de ecológico, partir de materias primas básicas, eliminar todo tipo de tomate frito, de caldos en polvo, partir de una cocina muy natural y simplemente materias primas básicas, hacer el tomate frito con su zanahoria, su cebolla, su ajo y pasarlo. Ya, por suerte, la industria transformadora empieza a tener verdura ecológica congelada, como que era lo que yo necesitaba, y hay calabacín, brócoli, coliflor, zanahoria, cebolla, pimiento verde, calabaza. Eso nos da un margen importante a grandes cocinas para poder utilizar ecológico, que es todo esto viene de Aragón, viene de Aragón Navarra, perdona. Viene de Navarra, todo esto, y bueno, y están certificados. Otra de las cosas, yo soy muy riguroso en tema higiénico-sanitario y en tema de ecológico a mí me vale lo que tiene el sello de ecológico. Me parece muy bien que digan, no, es que el huertano de la esquina, que es muy buena persona y además él no utiliza absolutamente nada porque lo lleva haciendo toda la vida. Pues me parece bien, pero a mí, si hay un organismo que me certifica que es ecológico, pues es lo que me vale. Lo siento, pero no me vale otras cosas. Identificamos los menús con un asterisco en el plato, que en el plato que se utiliza alimentos ecológicos. Reflejamos en el menú los proveedores que nos suministran los alimentos, tanto ecológicos como convencionales. Aquí se ve un ejemplo de menú. Este es el menú, damos a elegir dos primeros platos, siempre un plato de verdura entera, aparte del, pues hay alumnos que están acostumbrados a comer verdura entera y bueno, pues les damos a elegir que tengan esa oportunidad a partir del cuarto de primaria o tercero de primaria, depende de la organización de los comedores también, que todo esto ha cambiado igual, con la pandemia ha sido un reto dar de comer a los alumnos en comedores tan grandes. Damos los proveedores, los reflejamos en los menús. Por ejemplo, hay algunos que no son ecológicos, pero son de proximidad, como los combos, que son los yogures y leche, que es una granja que está en Móstoles de toda la vida. De toda la vida, sí. O sea que, independientemente sea ecológico o no, tratamos de que sea lo máximo de proximidad y bueno, pues que no lleven mucho procesado, mucho transporte. Intentamos poner nuestro granito de arena. En el caso de los lácteos, es verdad, son de Bélgica, de los que hemos llegado a un acuerdo con Purnatur, una empresa de Bélgica, porque el tema de los lácteos en comedores escolares en ecológico es muy complicado por el precio de los. Y bueno, pues llegamos a un acuerdo hace ya muchos años con esta empresa y nos suministra lácteos a un precio que podemos asumir. Los proveedores son nacionales, excepto los lácteos. No se incrementó el precio del comedor, era otro reto, no incrementar el precio del comedor. Dentro de que es un colegio concertado, bueno, pues quizá está más alto que un colegio público, pero no se incrementó el precio del comedor. Hacemos acciones de difusión organizamos jornadas gastronómicas en las que participaron productores y el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid, dando menús 100% ecológicos. Otra de las medidas que tomamos es eliminar el aceite de palma 100% ya hace unos años. O sea, que hay medidas encaminadas fuera del ecológico a hacer una alimentación más natural. Participamos todos los años en la campaña de Mesa Cívica, que tiene muy buena acogida, la verdad. Damos mucha legumbre en nuestro menú, damos 2 veces en semana legumbre, damos 2 veces en semana pescado, pescados que no son preformados, que son pescados enteros, o sea que no eliminamos las barritas de pescado bueno, intentamos hacer la cocina. Tienes 2 minutos, Daniel. Sí, vale. Bueno, mostramos en la jornada de puertas abiertas, los mismos alumnos explican. Somos muy transparentes, nos gusta ser muy transparentes en mostrar a los padres. Tenemos comités de comedor desde hace ya 18 años, donde los padres participan y le explicamos qué comen sus hijos en el comedor y los mismos alumnos explican en las jornadas puertas abiertas qué es lo que comen y lo muestro. Hemos hecho grupos de consumo de las AMPAs hace otros años. El resultado de todo esto,
los alumnos identifican los alimentos ecológicos como que están más buenos. Independientemente del sabor, vamos, la pasta de Rietbel no tiene nada que ver con otras pastas, es verdad que los alumnos lo dicen. El sabor, o sea, las propiedades organolépticas de estos productos no tienen nada que ver con los alimentos convencionales. Y luego, a la hora de elegir, se hizo una encuesta y hay un porcentaje cada vez mayor de familias que buscan un centro y es un elemento diferenciador. El bilingüismo ya no es un elemento diferenciador porque ya lo tienen prácticamente todos los colegios. Pero el tema de la alimentación ecológica no. Es un elemento diferenciador que ayuda a tomar la decisión de matricular a los alumnos. O sea, que incluso pueden verlo un centro como algo positivo para fomentar la mayor matrícula. En colaboración con Salomé, la responsable de comunicación, tenemos planeadas, ahora que parece que salimos de la pandemia, iniciativas, aparte de que quisimos colaborar con Garúa, que la pandemia se nos llevó en esta colaboración, para intervenir en más y hacer labores de sensibilización y de comunicación. Bueno, esto son unas fotos curiosas que me gusta enseñar. Hace 125 años el colegio ya daba de comer en el comedor, que ahora eso es un aula, ya no caben ahí. Esto es en 1897, esta foto. El Colegio El Porvenir, que está en Bravo Murillo, comían con el botijo, eso era alimentación natural, no se manchaban ni vasos. Ahí tenemos el botijo y ellos mismos, los alumnos, empleaban su fruta. Cocinas de carbón, esas cocinas estuvieron hasta el año, se cocinaban con carbón hasta el año 2003. Yo no llegué a verla, pero casi. Hasta el 2003 se cocinaba con carbón en las cocinas, en el Colegio El Porvenir. Ha cambiado un poco las cocinas, ahora nos hemos modernizado un poco y claro, también la cantidad de comidas también. Entonces, bueno, pues esto es lo que hacemos y cualquier duda, ahí estamos. Muchas gracias, Daniel. Doy paso a Gisela Olivares, de OCT. Y bueno, tras la intervención de Gisela tendremos un turno de preguntas breve. Vamos a intentar, porque yo lo tengo online. A ver Vale. Si no, Mira. creo que sí podemos. A ver si podemos manipular. No puedo. Bueno, ¿cómo es? Sí. Bueno, soy Gisela Olivares, ya lo dijo Blanco, vengo del Observatorio para una Cultura del Territorio. Somos una entidad sin ánimos de lucro. Somos especializados en desarrollo rural con un enfoque agroecológico. Gisela, si quieres quitarte un poco para que se vea mejor. Sí. Si no os importa. Por mí te la puedes quitar. Yo si pudiera quitármela, me la quitaba. ¿Se puede hacer eso aquí? Sí. Más fuerte, ¿no? Para la siguiente. Ahora, la siguiente, por favor. Vale. Estos 3 puntos quería tocar ahora que voy a hablar un poco, porque tiene que ver con la trayectoria, porque estamos trabajando ahora en comedores universitarios, cuál es nuestro enfoque de trabajo, y coincido con todo sobre todo con Amanda, cuando decía, nosotros trabajamos en el territorio, hacemos agricultura agroecológica y la necesidad porque damos el salto al otro punto, ¿no? Y luego contar un poquito alimentando el campus, ¿no? Que es el trabajo, el proceso que iniciamos con un proyecto principal, digamos, en el año 2015. En el caso de cómo nos referimos o cuáles son nuestras referencias, vimos que en el campo, el territorio, la actividad agraria, no forma parte de lo que llamamos el paisaje cultural, ¿no? Desde esa es nuestra referencia, porque cuando hablamos de paisaje cultural, estamos hablando de artes, de música, de identidad y de tal, ¿no? Entonces, es una referencia que para nosotros, y por lo menos a mí como socio del OCT, me invitó a ese cambio de chip, ¿no? Porque yo venía a trabajar la seguridad alimentaria con comunidades indígenas en diferentes territorios de América Latina.
En el caso de cultura del territorio, nuevamente me increpaba, ¿no? Incorporar ese concepto como entidad implica cambiar el sistema, ¿no? Es cambiar este modelo de cómo se trabaja en el territorio, cómo se hace agricultura, cómo se hace, en dónde se pone el punto, y a veces eso es como contraproducente, pero ese concepto está incluido en nuestro enfoque de trabajo para ver, ¿no? Porque hay una necesidad de reemplazar esos modelos y con eso, desde nuestra formación en agronomía y en alimentaria, pues era vital desde nuestros inicios, que empezamos con un grupo de investigación científica en el año 2000. En el 2009 nos constituimos como organización, como asociación jurídicamente, y nuestro objetivo es desarrollar sistemas alimentarios agroecológicos en el territorio. Nuestro objetivo fundamental, con dos referentes claros, la agroecología y la soberanía alimentaria, donde incluimos todo el tema del derecho a la alimentación. En este enfoque de trabajo tenemos, digamos, tres patas, ¿no? El modelo productivo agrícola que hemos venido haciendo desde el inicio a través de las técnicas agroecológicas, manejo integrado de tierra, rotación de cultivo, biodiversidad, todo este trabajo que ahí coincidimos con Goldman, coincidimos con FIRE, con muchas organizaciones que trabajan en el territorio. Tenemos el modelo en la industria alimentaria que se trabaja en técnicas de transformación, en inocuidad alimentaria, ¿no? Justo ayer estaba en otro ámbito, trabajando con la ISS, ¿no? O sea, en un ámbito completamente diferente. Decía, ¿cómo entra esto? ¿Cómo casa esto? Y estaba gente de IRES, de Sodexo, ¿cómo entra esto? O sea, es otro nivel, ¿no? Pero estamos en otra cuestión, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de industrias necesitamos, ¿no? Ya en el diseño de la cocina, en el diseño, en la fluidez de los corredores y a nivel técnico, ¿no? Para poder hacer esa sostenibilidad que también necesitamos, ¿no? Tipo de alimentos y cómo influye la globalización. Y luego está el modelo alimentario, que tiene que ver con la preparación, con el consumo, con la convivencia y con todo lo que es la identidad, ¿no? O sea, la dieta, ¿qué cosa es? Es nuestro modelo de vida, ¿no? Que nos define el modelo de vida. Entonces nosotros hemos estado fundamentalmente los 2 primeros años trabajando el modelo productivo agrícola y ha habido una necesidad de pasar al modelo alimentario implicado en lo que llaman consumo, que yo ahí esa palabra que me parece bien, pero ahí tengo ahí algunas cuestiones, pero sí, que el consumo es importante, es una palanca, que es un tractor, ¿no? Como diríamos, para poder mover, si la gente produce y nadie le compra, el sector agrario, el sector rubio, no vamos para adelante, ¿no? Entonces estamos incidiendo en esas dos partes. Hay un punto de inflexión en el 2016 en nuestra organización, porque conocemos las producciones alimentarias de la bioregión de Madrid y entendiendo la bioregión de Madrid vamos entendiendo un poco la Comunidad de Madrid, todos los ecosistemas, digamos, que le nutren, ¿no? Esos corredores ecológicos que nutren a la Comunidad de Madrid en cuestiones de producciones alimentarias. Y por otro lado, nuestro trabajo científico y técnico en el ámbito universitario nos hacía ver, bueno, pues la mejor manera de incidir, porque ya había otras experiencias, es en el modelo alimentario universitario. ¿Por qué? Porque la universidad tiene todo ese aspecto, ¿no? de investigación científico-técnica y más y podemos hacer una transformación, es otro ámbito y hay otras compañías y había otras organizaciones que ya se estaban gestando. ¿Y qué contexto teníamos para llegar a ese punto de inflexión? Pues veníamos ya desde el año 2000 o desde el 2008, y ya que se concretó en el 2014, el primer simposio que hace FAO a nivel de Naciones Unidas hace para hablar del tema de la agroecología. En esa reunión se pusieron un poco las bases que luego entre el 15 y el 17, ¿no? Se definieron como los 10 principios de la agroecología y bueno, como lo dice FAO, ¿no? Incorporaron ese trabajo que se viene haciendo desde las décadas de los 60, ¿no? Se incorporó a la agroecología. Por otro lado, el 15 tenemos el Pacto de Milán, ¿no? Y tenemos la incorporación de las estrategias alimentarias en las ciudades que pactaron, entre ellas Barcelona, entre ellas Madrid, y por mencionar, digamos, las áreas de consumo. Hay más y ahora
ha crecido, ¿no? En 2011 tuvimos el 15M, donde se proliferaron una serie de grupos de trabajo en el que participamos en el trabajo de alimentación y donde se generó además del tema de la vivienda, el tema de la inseguridad alimentaria, ¿no? Y de ahí surge todo un movimiento que puede haber estado recogido por Madrid Agroecológico, ¿no? Que ha hecho un papel muy importante como entidad que ha conectado esa cuestión de la ciudad, en el caso de Madrid, con el ayuntamiento, por ejemplo, ¿no? Que desarrollaron como un ayuntamiento del cambio la estrategia de Madrid. Todo eso pasaba en ese momento, ¿no? Entonces, no teníamos la nueva ley de contratación pública que hizo en el 17 y fue en vigor el 18, no teníamos ni siquiera el plan. Ya Mensa Cívica había participado entre el 15 y el 18, era la única organización que participó en las reuniones a nivel europeo para ver los criterios en alimentación y catering, ¿no? De la Unión Europea. Es eso que ahora el plan ha hecho como un grupo de alimentación y servicios en alimentación para incorporarlo, ¿no? Esos criterios, y se participó en esas discusiones. Eso nos pasaba. En la bioregión de Madrid, que vamos a ver, en verde tenemos toda la zona Red Natura, y en amarillo tenemos la zona agrícola, la superficie agraria agrícola, que no toda, a veces, que hay en su mayoría son pastos, también hay que decirlo, ¿no? Tenemos las 6 comarcas en Madrid, ¿no? La comarca, digamos, en la comarca de la Sierra Oeste y en la comarca no tenemos aquí mucha proliferación de huertos, aquí también, y en la parte norte más ganadería. Y luego tenemos Segovia, Ávila, tenemos Guadalajara, Toledo, Cuenca, ¿no? Y un poquito más allá, corredores ecosistémicos. Entre todos ellos encontramos denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas, etcétera, operadores ecológicos con un gran potencial, y además estaban empezando a tener estos sistemas de calidad social, ¿no? Donde se incorporaban criterios ambientales y sociales, como los sistemas de garantía participativos, haciendo un guiño, digamos, a todo eso que se desarrolló muy bien y se completó muy bien, lo completó muy bien Lula en Brasil, ¿no? En el cual fue muy interesante participar ahí también. Teníamos un potencial, o sea, necesitamos saber qué producimos en Madrid y nosotros trabajamos en todas las 6 comarcas. La siguiente. Otra cosa que había era, y ahí coincidimos en la concepción que acaba de mencionar Abel, y aquí ya, perdonad, pero yo agrego mi experiencia personal. Yo vengo de ser estudiante y profesora universitaria de más o menos 10 años, soy de origen peruana, donde vengo de una universidad donde hacemos esto, es decir, comemos, tenemos un matadero para matar carne, producimos carne, hemos tenido certificación ecológica, tal, y en un momento cuando yo estudiaba y era profesora, teníamos un solo restaurante, o sea, un solo comedor donde comíamos todo, y el comedor ahora tiene 5 plantas, y en las plantas hacemos investigación en ingeniería alimentaria, aprovechamos todos los desperdicios y tal. Ahora ha sacado la certificación ecológica de todas, porque tenemos grandes fincas, eso también es cierto, ¿no? Y comíamos de eso. Yo vengo de esa que a mí en ese momento, pues me parecía lo normal, ¿vale? Me parecía lo normal, ¿no? Luego vengo de la experiencia ya más maternal, ¿no? Hasta 10 años en un AMPA trabajando y cambiando la comida del comedor de mi hija, ¿no? Que ahí coincidía, ya mi hija está en la universidad, entonces y hicimos un trabajo muy interesante en la comisión y fuimos a ver, ¿no? Entonces, yo llego con mi experiencia profesional a y esto yo lo veo claro, ¿no? Y entonces el comedor como un espacio de conocimiento y mucho más en la universidad, ¿no? Donde podemos desarrollar alimentación saludable y más demás y todo lo que hemos dicho, y hay todo un bagaje importante que no estábamos aprovechando. Externalizarle el modelo alimentario en la universidad y sobre todo en universidades que tienen facultades de agraria, de alimentaria, de ingeniería agronómica, de biosistema, es un crimen, ¿no? Estamos desaprovechando todo, porque es un laboratorio vivo para todo, desde el diseño de la cocina hasta el desarrollo en la universidad agraria, en un nivel, como cortan tanta patata, han desarrollado un snack con cáscaras de patata y cáscaras de zanahoria, porque no sabían qué hacer,
porque además ellos compostan y hacen lombricultura, hacen todo ese sistema y tal. Pero ahora tienen un problema, ya no compran a nuestros productos del huerto en Lima, no compran, están comprando en otros sitios. Entonces, ¿cómo? ¿No? Entonces también vas mirando, digamos, las experiencias y por qué es. Y el otro punto que ya lo he mencionado, tienes 3 minutos. Vale, No sé. en la parte de la universidad. Entonces sigue rápido. Seguimos rápido. Alimentando la Renatura Alimentando el Campus fue la primera experiencia que trabajamos con cocina y con todos estos agentes y pusimos y lo que hicimos es una experiencia de restauración. Nosotros trabajamos con el campo y empezamos a intervenir en el comedor. Y estos son un poco los resultados. Ahora pasa rápido, Paola, para irme a la última, ¿no? Red Natura, teníamos todos estos productores, trabajamos con 36 productores y hacíamos además sensibilización en el comedor. Les mostramos de dónde eran, quiénes lo traían. Hemos hecho un mercado agroalimentario y también hemos estado en la campaña con todos los comedores de la UPM. En la siguiente, hicimos una encuesta inicial y final para saber en la escuela de agronáuticas, que solamente lo hicimos ahí, en una cafetería piloto, que había. Siguiente. Y también estudiamos los criterios de sostenibilidad, por una parte de los alimentos y por otra parte del espacio, a través de los pliegos de contratación. Siguiente. Visitas, iniciativas agroecológicas. Utilizamos todo el potencial, la siguiente, trabajos de investigación, TFMs, todo lo que nos podía, ya que teníamos 18 meses para hacer, todo lo que tenía. Entonces, de aquí, ¿cómo hacemos? ¿Cómo trabajamos en comedores universitarios sostenibles? Una foto de base a través de definición de indicadores de compra y de gestión, hacemos la experiencia y evaluamos. Y de ahí hacemos el salto de escala. Este salto de escala lo hemos hecho con 2 proyectos. El GOSA, que es un grupo cooperativo supraautonómico, y el Alimentando el Campus. En el GOSA, todos estos hemos generado una red entre Madrid, Valencia y Canarias para los productos, ¿vale? Y que ahora en Alimentando el Campus actualmente estamos dando de comer a 6 cafeterías de 3 universidades, en los cuales estamos sirviendo más o menos 1000 menús en un solo día, ¿vale? Y lo estamos haciendo hemos empezado en marzo y terminaremos el 18 de mayo. Esto nos ha generado, ¿y esto para qué lo hacemos? Sabemos que esto no tiene por qué, el proyecto lo que nos permite, ¿no? Porque son proyectos de fondos europeos, nos permite analizar, controlar, analizar los datos y tal, y tener un bagaje para poder decir dónde actuar, ¿no? Porque lo hemos dicho aquí, la producción ecológica en Madrid es el 1%, 1,5%, no llegará a 2%, esperemos que es muy menos. Entonces hay que buscar otras maneras. Empezamos con Red Natura porque SEO, por ejemplo, estaba desarrollando en ese momento que empezamos ese proyecto el sello, ¿no? Un sello para los productos Red Natura. Porque lo que bien dice Daniel, necesitamos tener algo para hacer el seguimiento. ¿No? Necesitamos comprobar que esto, además del origen, además de no sé qué, cumpla todos los estados. Por ahora lo necesitamos. Si queremos transformar el modelo, seguimos avanzando y ya probablemente ojalá todos lo transformemos y no necesitaremos sellos para poder definir, pero en este momento lo necesitamos. Y eso es un poco lo que ha servido, digamos, todo este proceso. Y nos vamos a la última, un poco de este trabajo que trabaja. Seguimos trabajando en producción. Seguimos trabajando en esa conexión del sector productivo con la restauración colectiva pública en el ámbito universitario. Ojalá se comenten otras, que esa conexión ya se está trabajando con otras organizaciones y nosotros nos tengamos que relegar a la otra parte, que es lo que nos gusta, o las técnicas alimentarias, que son las que me encantan. Modelo alimentario público, trabajamos en el estudio de pliegos y ahora estamos haciendo la evaluación y el seguimiento de algunos pliegos de estas universidades con las que estamos trabajando, que no lo he dicho, que es la Autónoma, Alcalá de Henares y la Politécnica, ¿no?
Y estas personas, no estamos solas, ¿no? Estas personas somos las que formamos parte un poco del equipo, mis compañeras que son la referencia agronómica, especialistas en la planificación territorial y en sí, mi compañera Charlotte, que es especialista en políticas, en ciencias políticas y políticas alimentarias, Adriana, que también es bióloga y trabaja todo lo que es agroecología, ha tenido un trabajo importante en Brasil, ¿no? Y trabajo también en temas de facilitación, yo que tengo formación alimentaria, soy ingeniera de industrias alimentarias, Ana agroecología, y Richard está en toda la parte de los SIF, ¿no? De sistemas de planificación, igual que Alicia, Eduardo y todo el equipo de audiovisuales. Pues esto es lo que somos y bueno, pues aquí para contestar cualquier duda. Gracias. Muchas gracias, Gisela. Bueno, se abre un breve turno de preguntas, nos pasa un poco de tiempo. Así que, bueno, si tenéis alguna cuestión que plantear. Pues el otro día conocí por casualidad una iniciativa que hay ahora en la Comunidad de Madrid, y quería saber si la conocéis, cuál es vuestra opinión de Madrid Rural. La conocéis, supongo, ¿no? Y entonces está vinculada con la estrategia de la ciudad, de la comunidad, del kilómetro cero, y con ese objetivo PAC de 30% de la agricultura ecológica, que ahora mismo es complicadísimo cumplir, ¿no? En una región como Madrid, y que precisamente por comentarios que no sabemos cómo conseguirlo, porque creo que determinadas cosas están marcadas por las políticas, entonces precisamente no sé si vuestra opinión es que eso puede ayudar, ¿no? Con lo que es la plataforma logística, que es de recepción de alimento para prepararlo y luego mandarlo a determinados distribuidores que puedan poner en valor de nuevo esos modelos agroecológicos, por lo que entendí este es el objetivo, ¿no? Aparte de ese asesoramiento que van a prestar desde Minirra, y me pareció interesante que en la Comunidad de Madrid tengan, primero porque es un escaparate, ¿no? Para otros sitios, pero no sé cuál es vuestra opinión más allá de... Bueno, en el caso de, no, como ya me faltan 2 minutos, simplemente voy al principio porque no, en el caso del grupo operativo, el grupo operativo supraautonómico, Alimentación Sostenible Pública, ahí en ese momento el proyecto Mares generó a través de una iniciativa de un centro logístico, kilómetro cero, que fue justamente coordinado por Terminando, ¿no? Me parece que era la parte dinamizador, ¿sí? ¿No? Dinamizador de kilómetro cero, ¿no? Entonces, en ese proyecto, nosotros, igual que con Garúa, ¿no? Incorporamos como miembros colaboradores, ¿no? Para desarrollar, porque ese proyecto concentró qué hay en la ciudad de Madrid, esto y esto. Entonces, pues vamos a hacer, en vez de cada uno hacer y buscar sus fondos, pues hacer un poco, esa era la intención, ¿no? Con la mejor intención del mundo de juntarnos en colectivo, porque eso es nuestra idea, ¿no? Entonces, en ese kilómetro cero, vino la pandemia en ese producto, entonces kilómetro cero empezó a funcionar el 21, más o menos, como tal, como un poco productor, que es otro centro logístico que está en Villaverde, que ahora tiene más o menos 40 iniciativas de producción, pero que está iniciando su trabajo, por ejemplo. Y en el Alimentando el Campus nosotros estamos pidiendo, o sea, si pedimos, por ejemplo, la Ecotira de Valencia, que fue la otra iniciativa que se apoyó a través de ese proyecto, en la Ecotira de Valencia, dentro del Mercadona, en la tira de Contact, se incorporó un espacio de ecológicos de pequeños productos. Entonces, la idea del proyecto es esto. Antes de pandemia era hacer una red fuerte para comprar aquí. También nos juntamos con los comedores de Canarias que tienen ya desarrollado, ¿no? Todo en ese proyecto, con la idea de ver esa, y no me estoy enrollando, para ver esta parte del tema logístico, ¿no? Porque ese era el cuello de botella. Entonces, ¿qué pasa con la pandemia? Genera una serie de iniciativas dentro del propio sector ecológico y del no ecológico para unirse, porque se tenían que unir para dar de comer y llevar su producto. Kilómetro cero está en Villaverde, la producción de Madrid, ya hemos visto, es comarcal, hay 6 comunidades y hay productores que no quieren, porque no le ponen, bueno, etcétera, y quieren hacer su propio. Entonces,
Luego el Madrid y Midra ha fomentado a través de esa unión que no tiene especificidad. Ahí entran todos los productores, ¿no? Ecológicos, todos los productores, que esa es la idea de Midra. Se va a poner en funcionamiento, se va a testear el centro logístico en junio, ¿vale? Se va a testear en junio. Eso me parece que se gestiona a través de Liconia, ¿vale? Y entonces vamos a ver la prueba y vamos a ver si exactamente se puede lograr, pero se testea. Entonces tendrá que tener capacidad, o sea, Midra lo traspasa. Mira, hasta el de junio tiene el compromiso. Yo creo que una iniciativa como esa sí que es importante, pero también es importante los logísticos que recojan las necesidades de los pequeños productores, ¿no? Recojan esas, y si hay cuanto más centros logísticos, eso depende, porque los productores, cuando tú hablas con los productores, lo que ellos quieren es sacar su producción, ¿no? Lo hablamos ayer con Eduard, ¿no? En el tema de la venta y ese es su mayor, porque yo no vivo de la producción agraria, pero tengo producción, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es comercializar mi producto, pero si lo dejo en la mata a mí no me hace nada, yo vivo de otra cosa, ¿no? Entonces, hay que un poco hacer ese equilibrio. Yo creo que ahora en este momento hay una iniciativa en Madrid, hay un grupo que se llama GIASAT, que está coordinando, que está trabajando, con nosotros estamos participando, ¿no? Hay grupos de trabajo para ver cómo se articulan dos mini centrales logísticas, estos hubs que se están saliendo en varias partes del territorio de estas pequeñas producciones agroecológicas, ¿no? Y ecológicas. Creo que Abel quería comentar algo. Sí, intentar ir hablando en dos cosas que han salido, una de ellas empalmando con esta idea de los pequeños productores. Y bueno, aprendizaje o experiencia, cómo lo están enfocando estos productores de Rivas que antes lo mencionaba, pero aprendiendo de referencias muy icónicas del Estado, como puede ser Ecocentral en Barcelona, ¿no? Que es además como que la tercera fase de un emprendimiento orientado a distribuir a comunidades escolares. Tener claro qué es lo que te demanda la escuela, asegurarlo, y en ese asegurarlo asumir que va a haber parte en el caso de productores de hortícolas madrileños, que va a haber producto que no va a ser suyo. Porque si tenemos, digamos, un planteamiento de menús adaptados a las producciones, capacidades logísticas, etcétera, estaríamos hablando del comedor de una escuelita pequeña autogestionada con familias muy implicadas, muy militantes y tal, pero muy poca escala, digamos, ¿no? Entonces aquí pues hay una apuesta porque durante la temporada de frío va a haber poco producto, que la cebolla, la patata, la zanahoria muy demandadas en estos espacios va a ser de otros productores de otras partes del Estado que han hecho inversión potente para estos cultivos para poder ofrecer un coste que entre en lo que las escuelas en general, escuelas o gestoras están dispuestas a gastarse. Eso asegurarlo, o sea que al final son iniciativas de productores que tienen su pata en Mercamadrid, pero que luego a lo largo del año van metiendo producción, y en la medida en la que estos procesos además, digamos que maduren en el tiempo y puedan ir adaptando su producción a una parte de su venta, que serían estos consumidores colectivos, digamos, y además se pueda ir avanzando en la negociación o acuerdo con meses de antelación, ¿no? A escala de planificación agronómica, qué se va a cocinar, por lo tanto, qué se va a necesitar, por lo tanto, qué puedo plantar yo y qué voy a conseguir, pues ahí diría que hay posibilidad de ir abandonando esa dependencia absoluta de otras regiones productivas con mucha más dimensión o tradición en el ecológico e ir incorporando una parte del suministro de proximidad y además hacerlo de la mano de productores y de iniciativas de distribución locales, ¿no? Y no de la iniciativa de distribución o del operador logístico convencional, ¿no? Y luego la otra, hay que atreverse a quitarle carne como ejemplo a las comunidades escolares. Hacerlo te puede caer algo de bronca. Eso hay que trabajarlo previamente. La experiencia que nosotros tenemos en FUEM es que es una medida, meter un día sin proteína animal en el menú semanal, que al principio generó bastante reacción, que
aquí hubo cierta descuido o torpeza por parte de la comunicación de la gestora, que utilizó ahí algún término arriesgado, como puede ser vegano. Jamás. Pero nuestra experiencia nos dice al principio mucho ruido, pero en el momento en el que toda la comunidad escolar le ofrece mucha información, ofrece foros para que quienes se quejan puedan ir y un poco pues dialogar con esas personas que no están de acuerdo, sabiendo que no es una iniciativa de restauración comercial, sino que es un comedor escolar en un espacio educativo. Por lo tanto, tiene legitimidad para plantear objetivos educativos. Esto lo conseguimos ahora 7 años, teniendo en cuenta lo que hemos conseguido ahora en cuanto al debate público y que cada vez hay mayor conciencia sobre la necesidad de reducir y mejorar los consumos de carne. Yo creo que estamos en un momento para plantearlo, pero hacerlo hay que trabajarlo. O sea, hay que preparar a las comunidades escolares para recibir esta noticia y con un poco de preparación y de gestión de esa oposición inicial, son iniciativas que están luego muy consolidadas y que no se cuestionan. Y que habrá una parte de la comunidad que no estará de acuerdo, pero da igual, es que un comedor escolar es un espacio donde olvídate de tener un consenso absoluto por el tipo de espacio que es, sino que hay que trabajar en mayorías legitimadoras, digamos, ¿no? Y no en consensos. Y bueno, y decir que es imprescindible además, porque si queremos que se empiecen a asomar a las despensas, a las cámaras de los comedores escolares, producciones cárnicas de calidad, porque hasta ahora mayoritariamente lo que tienes es ganadería industrial y con suerte ganadería industrial, producto fresco magro o congelado y no procesados. Y lo habitual es tener mucha morralla procesada de ganadería industrial, ¿no? Pues es que hay que reducir carnes para poder liberar partida alimentaria en poder pagar carnes de calidad. Entonces, ya no es desde el punto de vista de lo ambiental, o sea, desde un punto de vista meramente técnico de gestión, es que necesitamos sacar gramos, o sea, raciones y gramajes de proteína animal y bueno, tienes toda la legitimidad de cualquier, o sea, de todas las guías que hay y pautas nutricionales, ¿no? O sea, que es que podemos estar duplicando o triplicando consumos de carne, ¿no? Además de todo lo que exportamos, que no nos comemos en España, ¿no? Entonces, bueno, que atreverse, pero trabajándolo. Sobre todo también deseando de la comida rica, ¿no? Que la comida esté rica. En el caso que eso también es un punto, en el caso de la universidad es diferente, porque tenemos 3 opciones de menú. Entonces, por ejemplo, los menús que estamos poniendo son menús totalmente vegetales. Ahí estamos metiendo ganadería extensiva, pero porque somos así, pero porque pagamos el proyecto. Eso no es sostenible en ese momento, pero desde que el consumidor prueba y ve la diferencia entre una carne de pasto y una de esto, es el que puede definir, ¿no? Y la gobernanza ahí tiene mucho que decir. Entonces yo creo que vamos avanzando un poquito. Gracias, Gisela. Juan Carlos, creo, ay, perdón, no creo que tenía una... Y tenemos que ir cerrando, perdona. Quería preguntar para Daniel. La comparativa, la información entre una cocina propia y una cocina con catering, económicamente, con criterios de calidad parecidos, ¿cómo sería? Y porque, claro, quitando las ventajas que te ofrece una cocina propia de poder elegir y poder gestionar, si tienes criterios claros de cómo lo quieras hacer, ¿no? Pero bueno, quitando eso con criterios de calidad similares y luego también si el coste por menú, el coste de materia prima por chaval o por comensal en vuestro centro, si lo tiene... Sí, mira. Si es información accesible. No es información. En el caso de la diferencia entre autogestión o que lo lleve una empresa de catering o una empresa, es muy grande, date cuenta, y depende luego también la negociación que se haga con la empresa. Una empresa normal está para ganar dinero y además tiene unos costes de estructura, en algunos casos, grandes. Hay empresas tipo Eures, Sodexo, pues que tienen unos departamentos de marketing muy importantes y hacen un trabajo fabuloso. Y realmente eso tiene que salir de algún lado. Al final, una empresa en un contrato no puede, el tema del personal está cerrado. El tema de, entonces los costes de estructura de esa empresa
tienen que salir de algún sitio. Al final, desgraciadamente, salen de la materia prima. Y sí, es una diferencia importante y cuando hablamos de volúmenes de millones de euros, en un caso de un comedor, cuando hablamos de 2000 y pico comidas, estamos hablando de millones de euros en un año escolar. Y el coste de materia prima depende en ecológico. Yo estoy como un 40% por debajo del coste de materia prima que puede tener otro colegio concertado sin dar ecológico, por hacer una gestión adecuada. ¿Qué pasa en muchos casos en la autogestión? Quien gestiona en muchos comedores, en muchos colegios concertados o privados el comedor, lo gestiona el director docente, un administrativo, no lo gestiona un profesional de la restauración colectiva, que es quien tiene que gestionarlo. Entonces, al final, compran lo que el cocinero dice, lo que una empresa subcontratada le hace los menús. Digamos que no está profesionalizado. Eso es un incremento muy importante. Estamos hablando en un comedor de la diferencia, un comedor, yo qué sé, con 2000 comidas. Un colegio con 2000 comidas, a lo mejor 300.000 euros al año de diferencia. O sea, claro, la empresa tiene unos costes de estructura que tiene que pagar y un personal que tiene que pagar. Pero es una diferencia muy grande. Muy grande. Se mueve mucho dinero cuando hay volúmenes tan grandes. Por eso es muy importante una gestión eficaz de las compras, una gestión de costes y que ayuda a poder comprar productos ecológicos y aún así estar por debajo del coste de materia prima de otro colegio que no hace una gestión eficaz de compras. Además, Daniel tiene que gestionar las compras para muchos comensales, pero bueno, son para sus comensales, pero el departamento de compras de una empresa de estas que tienes no sé cuántos clientes y además diversificados, también en un momento determinado puede permitirse tal alimento para tal sensibilidad de mi comunidad escolar, voy a pensar en estas características o este producto, pero en el momento que tú ya sirves, tienes unos volúmenes brutales de necesidad de alimentos para tus cocinas centrales, más las cocinas de los centros, más una diversidad grande de clientes, olvídate de matices. En el caso universitario, entre el 4% del coste del menú es el coste de materia prima. Entre el 4 y el 5%. Todo lo demás, personal, coste fijo. Entonces, claro, porque te pagan un cano, pagan no sé qué y tal. Entonces, imagínate si pudiéramos, lo que dice él, disminuir eso y aumentar el abanico en el gasto en la compra de alimentos, no tendrías que subir el menú, o por lo menos ajustar en tiempo. Solo 4%. Pues sí. Sí, sí. Por lo menos lo que hemos hecho en los datos de gastos, ¿no? De lo que compra, ¿no? De lo que compra en materia hay de 4 o 10%. Dices, debería ser mínimo un 15%, 15-20%. 15-20%. por eso te digo, utiliza ultraprocesado. Claro, a ver. Claro, utiliza ultraprocesado. Pues estamos hablando en un menú con 4 opciones, bocadillos. Claro, en unos costes apretados. A ver, siempre se puede. Yo venía de una empresa, una multinacional de la restauración colectiva. Yo antes de entrar a colegio, yo venía de empresas, de comedores tipo universitarios. Yo trabajé muchos años en Sodexo, en la parte de empresas. Y siempre se puede apretar más. O sea, siempre se puede hacer un menú más barato. Siempre. De verdad, os puede sorprender. Yo vengo de la parte de cocina, mi oficio es cocinero, como digo siempre yo, y siempre se puede hacer un menú más barato. Siempre se puede aumentar, se hacen. Yo os estoy hablando un ejemplo de barbaridades que se hacían en colectividades hace 25 años.
quieres hacer, tú tienes un tomate frito, que es una base barata. Coges la pasta, la cueces mucho, te crece mucho y coges un bote de tomate frito, coges agua, sal y maicena y haces de un bote de tomate frito haces un bidón de cosa roja con pimentón, un poco. Eso es, o sea, siempre se puede abaratar. Yo he visto en larga estancia en residencias de echarle mitad leche, mitad agua. Total, los ancianos no se enteran. Siempre se puede abaratar. Y son temas que yo creo que son prácticas, que estamos hablando de hace muchísimos años, no creo que ahora se hagan, pero sí, pero siempre se puede hacer un menú más barato. Y bueno, hombre, un 5%, un 10%, ya es apretar mucho, pero sí. Porque son cocinas pero de, sí. sí, porque utilizan mucho, por ejemplo, hay cocinas que tienen el 15%, hay otras 20%, estamos hablando de un mínimo y de un máximo, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, porque utilizan las barritas para, estamos hablando de la universidad, porque como tienen que dar 3, utilizan una serie de cuestiones, Sí, ¿no? siempre hay Y entonces te quedas sorprendido, ¿no? Te quedas sorprendido digo, madre mía. Deciros para terminar que quienes os queréis a comer, comemos Sí. en el Fogón verde. Fogón verde, sí. verde, que tiene entre sus socios a la cooperativa Ciclos, que tiene uno de sus proyectos es la ecomarca, que es bastante central en la parte de distribución de kilómetro cero, el centro logístico que... Exactamente, y es la única iniciativa, digamos, por esta zona agroecológica, ¿no? Que tiene esa, digamos, y además lo dice, lo pone y tiene, creo que es un solo menú, es una costa con un menú, ¿no? Porque yo hace tiempo que ya no voy por ahí a comer, pero era la costa de un menú completo, ¿no? Pues bueno, si os Cuando- parece, seguimos debatiendo en la comida porque nos Yo sé una queda... cosita, cuando Sí. dando una puntualización, cuando hablamos de que en Madrid no hay mucha producción ecológica, yo hablo de que no hay mucha producción ecológica al volumen que yo necesito. Estoy hablando con proveedores de fruta ecológica, de manzanas, resulta que le tenía que comprar toda su producción para el volumen que yo necesitaba. Y claro, o sea, sí hay mucha y diversa. En Madrid agroecológico y tal, pero no para las necesidades de un comedor como el mío. O sea, Bueno, pues damos por finalizada esta mesa redonda.